Saludos. El capítulo 10 de Marcos en el versículo 35 habla de un tema bastante especial. Y ese tema, yo digo que es un tema que a todos, o sea, es de mucha relevancia y nos puede tocar a todos y mucho más hoy por hoy, donde tenemos tanta proliferación de iglesias de avivamiento, de esas iglesias, pues, llamadas neopentecostales. ¿Y por qué diferimos de que sean neo a no las pentecostales? Yo tengo un gran amor por las iglesias pentecostales clásicas porque son iglesias muy apegadas a la sana doctrina, son muy apegadas a la verdadera enseñanza bíblica y la verdad son muy respetuosos. En cuanto a las enseñanzas, en cuanto a todo, sabemos que hay diferencias pues entre hermanos y que todos somos humanos y tenemos errores, pero a diferencia de las iglesias neopentecostales, son iglesias que le están vendiendo un falso evangelio a las personas, porque realmente están ofreciendo otra cosa diferente a lo que ofrece el evangelio. Y precisamente ese es el tema de hoy, la petición de Santiago y de Juan. Y vamos a ver que el corazón de los apóstoles también era un corazón que se había permeado por este mundo. Y es muy normal de que muchas personas están viendo el evangelio con otros ojos. Entonces, ellos llevaban muchísimo tiempo desde las profecías de Daniel y de Isaías, en las cuales prometían un Mesías, un Cristo, un libertador, un salvador. Pero los judíos siempre estuvieron pensando en una idea errada de lo que significaba un verdadero salvador. Ellos pensaban de que como ellos estaban oprimidos en el momento por un yugo romano, los romanos estaban empoderados, ejercían pues esa soberanía sobre ellos, que inclusive ellos en ciertas partes también estaban obligados a ayudar a los soldados romanos, a darles refugio y cuanta cosa, y a pagar un tributo, que por eso sabemos que de ahí surgieron este tema de los publicanos, que eran los que cobraban impuestos, que Mateo, uno de los apóstoles, ejercía esa profesión. Entonces, a raíz de eso, ellos esperaban la venida de un Mesías. ¿Pero qué Mesías esperaban ellos? Esperaban uno que viniese a reinar nuevamente, como se reinó en el Antiguo Testamento, como reinaba David, y de la misma forma que David lo hizo. No sé si de pronto sabían que David fue uno de los mejores reyes, por no decir el mejor en cuanto a batalla y en cuanto a liberación del pueblo de Israel, porque David ganó las mejores batallas y las ganó en el momento más oportuno, porque era donde los filisteos más encima estaban y más estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces ellos esperaban un David. Entonces el Mesías de ellos, como se tenía profetizado que era un hijo de David, pensaban que venía lo mismo, o sea, a batallar, a guerrear. Por aquí tengo una solicitud. MTZ. Escríbeme MTZ, por favor, si te quieres unir, pero ¿a qué? ¿A compartir del mismo tema? ¿O qué? Bueno, lo mismo que hacía David. Entonces, David estuvo en un tiempo que todos conocemos esa historia, que es una historia pues que hasta el momento están todavía en nuestros estados de WhatsApp, en nuestro Facebook, y es esa gran derrota de David ante Goliat. Y el chico que es un joven, que no tiene experiencia, que es un pastor de ovejas, que de hecho no sé si sabían que el empleo o la labor de cuidador de ovejas para ese entonces era algo despreciable, era como decir, el de menos era el que cuidaba de ovejas. Y este tipo, a través de la ayuda del Espíritu Santo y a través de la ayuda de Dios mismo, se convierte en el gran rey de Israel. Entonces pasa de lo menos a lo más. Y eso lo hace ver a él aún más, aún con más gloria, por decirlo así, humanamente hablando. Entonces ellos esperaban lo mismo de Jesús. ¿Qué esperaban? Que viniese un joven, un niño, que se crió en Nazaret, que de hecho Nazaret estaba hostigado por ser una de las regiones con menos prestigio, porque decían que inclusive los comerciantes no recurrían a ir a Nazaret precisamente porque decían que en Nazaret no se vendía nada. Como dicen por ahí que ese es el lugar donde todo el mundo va, desprecia porque todo el mundo es como muy duro, pues, o como decimos pues, en Colombia, como muy codo. Nazaret era así, en Nazaret no se vendía nada, lo que usted ofreciera. Así ofreciera postres, no se vendían en Nazaret. Entonces decían, ese era el tema coloquial
de los judíos decían, de Nazaret nada bueno puede venir. De Nazaret nada bueno puede venir. Entonces, como conocían la historia de David, un niño, un pastor de ovejas que creció en unas condiciones muy humildes y terminó siendo un gran rey soberano, un rey que lo libró de la mano de los filisteos, estaban esperando exactamente lo mismo de Jesús. Y lo que les decía de los apóstoles, yo creo que en medio de la humanidad de los apóstoles, ellos estaban esperando lo mismo, ellos estaban esperando a que ellos eran los escogidos, porque Jesús los llamó personalmente a ellos eran los que iban a ser como esas especies de comandantes y de generales dentro del ejército de Cristo. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar acá. Vamos entonces a Marcos capítulo 10, versículo 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, que sabemos que son hermanos, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. O sea, en la traducción, ¿qué es lo que quiere decir básicamente? Maestro, queremos pedirle un favor o queremos que nos ayude con algo. Uno se podría poner a pensar en ese momento, y es que Jesús, o sea, en la cabeza de Jesús hubo ese gran interrogante, porque ellos ya llevaban mucho tiempo compartiendo. Como les dije al principio, este era uno de los últimos viajes que realizaba a Jerusalén, y de hecho yo digo que en 3 años andando con una persona ya usted lo conoce demasiado. Entonces, la palabra es muy específica cuando coloca algo, o sea, cuando el Espíritu Santo ilumina a los que escribieron la palabra, ellos colocan específicamente lo que nosotros posteriormente íbamos a necesitar para que la revelación viniese a nosotros. Entonces, muy específicamente colocó como que esta petición estaba salida de lo normal, era una petición extra, adicional. No era como por decir, maestro, no tenemos comida, ¿qué vamos a comprar? No, es una petición que surge extraordinariamente. Y les dice, ellos le dicen, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Jesús, entonces les contesta, él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bastante interesante la petición, porque, y poco humilde, pensaría uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban detrás de Jesús y lo estaban viendo como ese ser coronado en gloria, aunque nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda, ya no es hablando de un reino terrenal, porque la misma Biblia especifica que les dice en tu gloria, o sea, que cuando él ya esté coronado, porque él ya les había dicho de que él es el Hijo del Hombre, el enviado, que los iba a redimir, que iba a salvar el pueblo, pero que él iba a ser, o sea, una vez terminara esto, iba a ser ese gran rey en gloria y poder sobre toda la humanidad. O sea, ellos ya sabían, y ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero aún así, algunos teólogos dicen que es una petición pues muy noble, porque sin embargo pues ellos querían proseguir en ese camino de la fe y poder llegar allá al reino del Señor y decir, Señor, bueno, nos vamos a sentar con usted, queremos estar al lado suyo. Algunos lo pueden interpretar como que quisieran estar siempre cerca de él durante la eternidad. Pero en este pasaje se hace ver como en un tono un poco más ambicioso. Y pues mientras leía este contexto, yo me recordaba mucho de Judas, porque Judas es uno de los que se unió más o menos él se unió y estuvo en las temporadas donde Jesús estuvo haciendo tantas cosas, la alimentación de los 5,000, los milagros, y sabía que todo ese camino se estaba tramando para que, o sea, en la cabeza de Judas decía, en algún momento va a ser coronado en gloria y poder y va a ser coronado como rey de Israel y nos va a liberar del yugo romano. Y yo quiero estar ahí para cuando él esté reinando yo pueda estar con él. En la cabeza de Judas siempre estuvo eso, o sea, Judas siempre tuvo una visión equivocada, porque Judas estuvo viendo a Jesús como ese rey terrenal, ese que iba a ejercer ese poder y esa soberanía, pero físicamente. Y de ahí es donde surge la decepción de Judas, y de la decepción de Judas, que ahí leí un comentario de un teólogo, decía que la raíz de la venta de
o sea, de la entrega de Jesús por parte de Judas, nace como una especie de recompensa al bien, o sea, en bien Judas se da cuenta, bueno, no vamos a reinar, él está hablando de un reinado espiritual, él está hablando de entregarse y que tiene que morir, entonces yo le echo mano a lo que haya. O sea, yo le echo mano a lo, como por no quedarme sin nada en las manos, yo lo vendo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste de todo, es que las 30 monedas de plata, bueno, lo de Judas estaba profetizado en Salmo 41:9, donde dice que aún el que come de mi mesa, este será el que me entregue. Pero lo más triste del relato de Judas es que Judas lo termina vendiendo por 30 monedas, por 30 piezas, así dice la palabra, 30 piezas de plata. Y esas mismas 30 piezas de plata en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, era lo que significaba el precio que tenía un esclavo. Entonces, cumple también con la profecía de Zacarías 11, del 12 al 13, dice, donde se anticipa que el pastor, el gran pastor que es Jesucristo, sería estimado en 30 piezas de plata. Jesús fue vendido al precio de un siervo. Pero ¿saben algo? Pues qué lástima. El rey del universo, el más grande, el que es sobre todo nombre, coronado en gloria y poder, que voluntariamente, bajo el sometimiento y bajo la obediencia al Padre, descendió a lo más mínimo de la humanidad de un hombre que se hizo igual a nosotros y aún bajó mucho más porque tomó condición de siervo. Nosotros estamos en una posición de humanidad y es una humanidad inferior a lo que es la divinidad, porque sabemos que pues Dios es soberano, Dios es el rey y está en gloria y poder. Pero Cristo se bajó de ese trono. Cristo dijo, hago a un lado voluntariamente mi divinidad y me someto a la humanidad y me hago igual a ustedes. Igual en necesidades, igual en hambre, igual en sueño. O sea, Jesús padeció todo lo que un ser humano pudo haber padecido, menos que Jesús no tenía, o sea, no había pecado en él. Porque Jesús tenía o sea, Jesús no fue concebido en pecado, sino que él fue concebido a través del Espíritu Santo y está en una condición que define como no, o sea, no pecar. Él no podía pecar. Estaba en una condición de santidad, en medio de su humanidad, pero totalmente santo. Continuamos acá entonces. Cristo, aún en medio pues de esta situación, de que él aún así, siendo siervo y esto, fue vendido como si fuese un esclavo, como lo decía, por Judas, y dice, porque una de las razones de que él fue vendido por 30 piezas de plata, además de la que ya les dije, y es porque si ese era el precio de un esclavo, y si miramos qué hacía un esclavo en el Antiguo Testamento, un esclavo lo que hacía era servir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué fue vendido también por las 30 piezas de plata? Porque hacía alusión de que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, él vino a servir y a redimir a los siervos de pecado. Entonces, por eso muchas veces dice que él no vino por justos, sino por los pecadores. Y vamos a continuar acá. Qué lástima de Judas. Judas termina recibiendo las 30 piezas de plata y luego que las recibe se da cuenta a quién ha entregado. Pero ya es muy tarde para eso. También podemos ver de Judas que él les traía pequeñas monedas de como el lugar donde ellos guardaban para sus necesidades. Entonces él ya venía extrayendo eso, pero es porque él siempre estuvo con la visión de sacar algún provecho económico, de seguir a Cristo, pero porque algo lo iba a beneficiar a él terrenalmente hablando. Y Cristo siempre les estuvo hablando de un reinado espiritual. Pero uno a veces lee la palabra, lee los evangelios y uno dice, bueno, ellos como que no entendían de que Cristo estaba hablando, era de un reinado espiritual. Bueno, tal vez nosotros lo vemos así porque nosotros ya conocemos la historia, pero ellos vienen de un contexto judío, un contexto que siempre ha sido de guerras, de batallas, de liberaciones. Vos te lees el libro de Jueces y en el libro de Jueces siempre está que el Señor los liberaba y ellos se les olvidaba que el Señor los liberó y volvían y caían y luego clamaban al Señor, el Señor volvía y los liberaba. Entonces ese era el contexto que venía el pueblo de Israel. Y ellos pensaron lo mismo, que pensaban que lo mismo que había pasado en la antigüedad con sus padres, también iba a pasar nuevamente. Por eso tenían la idea errónea de un Mesías, tenían la idea de un Mesías equivocado y hasta el momento no quisieron aceptarlo.
no quisieron aceptar a Cristo precisamente los judíos, es por lo mismo, porque ellos esperaban control, esperaban una persona que viniera en un reinado terrenal a liberarlos, y finalmente se encontraron con que él venía era a liberarlos, pero de la esclavitud del pecado. El 38 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Realmente, nosotros, porque ya conocemos qué era lo que sucedía de ahí hacia allá, nosotros sabíamos que él salía camino a Jerusalén y que ese sería el último viaje, y luego posteriormente, vos si te pones a leer ahí de Marcos en adelante, el 11 dice la entrada triunfal, la purificación del templo, bueno, y de ahí para allá ya sabemos que empieza todo este tema del flagelo, de la entrega de Cristo. Pero entonces Jesús les dice desde ese punto, dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Dice, podéis beber, aquí les hace una pregunta, ¿cómo le digo? Una pregunta algo subida de tono. Les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y es una pregunta, es una pregunta que les realiza, pero a la vez es una pregunta como él siempre la hacía, como en una especie de parábola, diciéndoles, hablándoles de un bautismo, y no es el mismo bautizo que nosotros conocemos, que es sumergirse en agua, sino que él se refería al bautizo como ese sacrificio, o esa situación, ese flagelo, esa condición que a él le iba a tocar pasar, que le iba a tocar sufrir tanto para poder redimirnos a nosotros, porque como lo dice Isaías, él es el siervo sufriente. Entonces, ese bautismo en el contexto es un bautismo de sufrimiento, es decir, es ser sumergido en el dolor, en la persecución y en la muerte. Es a lo que se refiere él. Pero sin embargo, si uno lee hasta ahí, uno dirá, bueno, pero es que los apóstoles también fueron brutalmente asesinados mucho después, y precisamente a eso vamos. Jesús dice, posteriormente en el 39 dice, ellos dijeron, Jesús les dijo, o sea, ellos le dijeron, podemos, cuando dice podemos, ahí que es un verbo, donde dice que si ellos pueden como participar, es un verbo a futuro, pero a la vez es pregunta. Ellos se refieren a que si ellos también pueden ser bautizados como él, aunque no entendían todavía él a qué se refería. Entonces Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. O sea que les dijo, del mismo sufrimiento del que yo padezco, ustedes van a padecer. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea que les iba a tocar también sufrir de la misma manera. Pero que ese sufrimiento tampoco les iba a dar a ellos el derecho de poder sentarse a su derecha y ni a su izquierda. Y vamos a ver por qué. Él dice, bueno, pero aún no les ha dicho, si van a ser bautizados con lo mismo, con el mismo bautizo, entonces tiene que explicarles por qué no se van a sentar ni a la derecha ni a la izquierda, que es la petición que ellos les habían hecho inicialmente en el capítulo. Aquí les dice en el 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Ojo, o sea, no le compete a Cristo como hijo darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Es decir, ese lugar de estar a la izquierda y a la derecha, que sabemos que es algo metafórico, porque sabemos que es más bien algo espiritual. Ese sentarse a la derecha o a la izquierda que ellos decían que es como estar ahí al lado, o bueno, compartir al lado de esa divinidad. Cristo les estaba diciendo, eso no es mío darlo, eso ya está dispuesto para. O sea, les está explicando que básicamente él tampoco puede decirles, bueno, sí, siéntese, sino que les está explicando, como dándoles una especie de consuelo en medio de la pregunta que les había hecho, porque es una pregunta bastante fuerte. Cuando lo oyeron los 10, o sea, el resto de los apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y es así, cuando es como lo que pasa a veces en los trabajos, haciendo un poquito de similitud, cuando uno ve cuando hay una posición donde unos compañeros están pidiendo algo adicional o diferente, unas prebendas. No sé si ustedes han notado que otras personas empiezan a como a enojarse, a decir, pero mira ya lo que está pidiendo, pero mira, ya quiere lo mejor para él. Ese mismo sentimiento que a veces sucede en la cotidianidad, lo empezaron a sentir los otros 10 apóstoles. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo. Estas son las palabras de Jesús.
y es una de las características de la centralidad del carácter de los discípulos de Cristo. Es decir, que para nosotros ser verdaderos discípulos de Cristo, nosotros necesitamos no, es nuestra obligación adoptar este carácter frente a la vida que nosotros estamos llevando habitualmente. ¿Y cuál es ese carácter? Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Es decir, que los que están liderando o gobernando sobre la tierra toman dominio de tal forma sobre las naciones que básicamente no lideran, sino que obligan. O sea, no ejercen una especie de poder como contemplado, sino que es un dominio como a la fuerza, un sometimiento, es a lo que se refiere él. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, ese poder. Ojo, pero, cuando dicen la palabra pero, es porque este pero va a ir a acusar lo que se está citando en la parte anterior de. Eso es lo que dice la gramática. Cuando una persona menciona un pero, es porque tiene una objeción frente a lo que se está diciendo. Entonces dice, pero no será así entre vosotros, hablando de discípulos. Y ojo que esto también nos aplica a nosotros. No será entre nosotros que seamos gobernantes y que nos enseñoreemos de lo que nosotros tengamos, por decirlo así, bajo nuestro cargo. Es decir, si usted es un líder, si usted es un pastor, si usted es una persona que está dirigiendo a otras personas o llevándoles por un camino, por una senda espiritual, no es para que usted se enseñoree de ellos. No, señor. No es para que usted les empiece, como yo soy el que los está liderando, entonces usted me trae esto, usted me trae aquello, y como lo vemos contemporáneamente, que eso fue lo que estuvimos hablando inicialmente, como lo vemos en las iglesias actuales, que más que ir a pastorear las ovejas o a dirigir las ovejas, encaminarlas hacia Cristo, las están trasquilando. Es que usted tiene que pactar, usted tiene que traer esto. ¿Sabe cómo se llama eso? Como lo dice Cristo, eso se llama enseñorearse. Eso se llama aprovecharse del poder que tiene una persona sobre otra o de la influencia que tiene una persona sobre otra. ¿Para qué? Para extraer un beneficio terrenal. Y ese no es el sentido. Cristo nos explica muy bien cuál es el sentido aquí a continuación. Versículo 43, los que acabaron de unirse, estamos en Marcos 10, versículo 43. Y estamos hablando de una petición que hace Santiago y Juan de sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesucristo. Bueno, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué quiere decir eso? Que el que quiera ser grande ante el reino de los cielos tendrá que servirle a los demás. O sea, no va a ser servido, no va a ser una persona que va a estar enfrente de otros mandando, diciendo haga esto, haga aquello. No, va a ser una persona que va a estar todo el tiempo pendiente de los otros. Va a ser una persona que si otra persona tiene una necesidad, la persona va a estar ahí, venga. Que si otra persona está en un duelo, venga, yo lo acompaño, yo estoy con usted, cuente conmigo. Que si una persona tiene una necesidad, venga, yo estoy ahí con usted. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa unión con Cristo, que es una doctrina muy revelada en la Escritura, y bastante insiste la Escritura en eso, y si Cristo, que fue el más grande de todos, no vino a ser servido, sino a servir, porque los apóstoles no fueron los que le lavaron los pies a Cristo, fue Cristo el que le lavó los pies a los apóstoles, fue Cristo el que les enseñó el camino a los apóstoles, fue Cristo el que estuvo pendiente de cada una de las necesidades de los apóstoles, porque ¿quién sanó la suegra de Pedro? Y era una necesidad de Pedro. Pedro tenía esa necesidad en su corazón. Pedro sí era de los que amaba a la suegra, como hay muchos que de pronto no la aman. Pedro veía a su suegra, diría yo, porque si él estuvo pendiente de ella como a su propia madre. Y Cristo aún así se compadeció y le dijo, venga, vamos a sanar a su suegra. O sea, él estaba al pendiente y les estaba sirviendo. Cuando estuvo esa situación donde se quedaron sin vino, Cristo él le respondió a María, mujer, mi hora no ha llegado, pero aún así hizo el milagro, aún así. Pero ¿saben por qué? Porque en ese momento quedarse en unas bodas sin vino era quedar en vergüenza delante de toda la comunidad. Es decir, como ellos allá eran tan unidos, era pues el pueblo de Israel, ellos se conocían entre todos, sabían quién era descendencia de quién, hijos de quién, bueno, de la tribu de no sé quién, bueno. Entonces, si en una boda, que era muy especial, si se quedaban sin vino, entonces esa pareja, por decirlo así, y esa familia quedaba en vergüenza. Entonces Cristo se compadeció, más que todo fue por eso, se compadeció
por la familia y por la boda que se estaba celebrando, y hizo ese milagro. Porque aún, como le dijo a María, aún no había llegado la hora de que empezase su ministerio. Aún así, él oró al Padre en ese momento y el Padre le concedió que eso se diera. Pero a lo que yo voy con esta explicación es que mire que él siempre estuvo al servicio. Usted ve a Cristo como un servidor en toda la Escritura. Usted lo ve sirviendo, usted lo ve enseñando, usted lo ve alimentando a las personas. Usted lo ve siempre, o sea, con un espíritu de esas personas que no pueden ver un plato por ahí mal colocado porque ellos van y lo cogen y lo lavan. Y es ese mismo espíritu del que Cristo nos dice que nosotros debemos de contagiarnos. Que nosotros siempre debemos estar al pendiente y estimar a todos como superiores a nosotros. El 44 nos dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. De alguna manera, el que quiera engrandecerse, Cristo dice, será el que está por debajo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, refiriéndose al mismo, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué más servicio el de Cristo? Dígame, ¿qué más pudo haber él hecho por nosotros que aún si no estimase hacer lo que hizo durante su ministerio en 3 años y medio, aún así dijo, vea, lo último que yo tengo por entregarles es mi cuerpo, esta humanidad. Lo entrego por ustedes. Entregó todo esto, vea, aún vivía su madre María, aún tenía sus hermanos ahí que compartían con él. Y él dijo, yo entrego mi comodidad, yo entrego mi espalda lacerada, yo entrego mi rostro, mis manos, yo me imagino cómo se le volverían los coditos, las rodillas, yo entrego toda esta comodidad, yo entrego mis manos que fueron atravesadas por clavos, yo la entrego, es lo último que tengo, inclusive hasta su túnica y su capa, porque se la quitaron. Les voy a decir algo que a mí me sacó lágrimas, y qué bueno que estén esas personas que están conectadas ahí, las 6 o las 7 personas que están ahí también comentando. Algo que me sacó lágrimas a mí es que algunos teólogos dicen que cuando en alguna parte donde mencionan que estaban jugando con su túnica, que ellos no usaban ropa interior, sino que su túnica era lo que cubría su desnudez. Que algunos dicen que hay una gran probabilidad en cuanto al contexto y en cuanto a lo que ellos vestían en el momento en que él hubiese podido ser crucificado sin ropa. Eso no lo muestran en las películas, ellos siempre en las películas le muestran una partecita cubierta, pero que como fue el grado de humillación tan alto, es más alto que lo que nosotros pudiéramos imaginar, porque lo blasfemaron, inclusive le pusieron aquí el INRI, que no sé si sabían que la I se convierte en J y significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, pero ese se lo colocaron ahí no porque ellos pensaban o consideraban que así fuese, sino que se lo pusieron en motivo de burla, o sea, le pusieron una etiqueta ahí de burla, porque decían, que se cree el rey de los judíos, entonces venga, por eso le pusieron una corona de espinas, pero por burla, y por eso jugaron a suerte sobre su túnica, y algunos dicen que fue hasta sin ropa, aunque eso la Biblia no lo especifica, por eso ninguna persona se puede atrever a decir a ciencia cierta, sí, así fue, pero algunos estudiosos sí lo dicen, y eso la verdad que es bastante doloroso, pero es el camino que yo les digo, es el camino del sufrimiento y del servicio a tal instancia y a tanta grandeza que tuvo que hacer él para que nosotros muchas veces nos dejemos llenar el corazón de orgullo. ¿Sabe algo? Vea, nosotros vamos a las iglesias generalmente y usted siempre ve que las personas quieren el puesto de dignidad. No sé si solamente pasa en mi iglesia, no sé si, no sé. Usted siempre ve al que está persiguiendo, que siempre quiere estar allá de pastor al frente, pero ni siquiera lee en la Biblia. O el que siempre quiere estar en todo. Yo digo, el espíritu de servicio es muy bonito, y gloria a Dios por eso, el que quiere ayudar en todo, perfecto. Pero uno sí ve personas que lo hacen con la intención de ser reconocidos, de que aparezcan en los estados, de que sean mencionados en el púlpito, de que sean conmemorados, de que sean reconocidos. Ay, ya viste a tal hermano, ya viste, y se les infla el pecho por eso. Pero el Señor dice que el que quiera ser el más grande de todos será el siervo del resto. Y el Señor lo que pide es eso, pide humildad en nosotros. Y sobre todo, ¿a qué va el mensaje? A que nosotros enfoquemos realmente el corazón. Diab, coloca el versículo ahí, porfa. Escribilo, porfa.
a que nosotros coloquemos realmente la mirada en qué estamos buscando nosotros en Jesús. Vea, por ahí hay un muchacho que salió en TikTok. Creo que, bueno, no es para darle publicidad tampoco. Pues yo sé que igual ustedes tampoco lo van a seguir, porque los que están acá conectados realmente es porque les interesa la palabra. Los que entraron y se salieron es porque no quieren escuchar la palabra. Bueno, no tendrán tiempo. También puede pasar. Pero un muchacho que se llama, creo que Juan Pablo Erazo, estaba viendo hace poquito un reel de él en TikTok y decía que si uno es pobre es porque uno no está creyendo en el verdadero Dios. Que si usted no tenía una comodidad de una casa propia, qué sé yo, un vehículo, que si usted no o sea, que si usted estaba tirado, como decimos nosotros, sin dinero, que usted no estaba creyendo en el verdadero Dios, que porque el verdadero Dios era un Dios de abundancia, que porque mire a Salomón, que porque mire al rey David. Y le digo algo, yo me pongo a pensar, porque la verdad me da lástima de las personas que piensan así y debemos orar por esas personas, porque están mirando al Dios que no es, o sea, están mirando al Jesús que no es. Si usted está siguiendo a Jesús por lo que Jesús le pueda dar o por llenar sus bolsillos, entonces usted está igual o peor que Judas. Porque eso era lo que esperaba Judas. Judas esperaba llenarse. Judas era mercader, según la historia. Entonces él pensaba que ese era el mejor negocio, hacerse del lado de una persona que iba a gobernar terrenalmente. Entonces si usted está mirando a Jesús de esa forma, yo lo invito a los que vayan a ver este live después, yo los invito a que realmente miren a Jesús con el verdadero significado. Y el verdadero significado es que nosotros veamos a Cristo como aquel que vino a salvarnos, que nosotros tengamos pasión, que nosotros por predicar su palabra, por llevar el mensaje de salvación a otras personas, que nosotros tengamos temor y temblor del Señor, que nosotros queramos ser santos porque el Señor es santo, porque el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, porque el Señor lo demanda, pero no hacerlo porque, ay, venga pacte, venga siempre. Yo digo, ¿qué están pensando esas personas que están yendo a esos lugares, a esas iglesias de avivamiento? La de la nube de gloria, o esas donde llueve que escarcha de oro, de diamantes. O sea, es realmente el verdadero evangelio eso. Si dice el Señor de que nosotros ya debemos de vivir en el reino de los cielos, que el reino de los cielos debe estar en nuestro corazón, y que nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Entonces nuestros frutos son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22, contra tales cosas no hay ley. Yo digo, realmente estamos perseverando para que esos frutos estén en nuestro corazón, los frutos del Espíritu Santo, porque eso es lo que realmente da muestra de que en nosotros hay un proceso de regeneración en nuestros corazones. O nosotros estamos pensando en el carro, en la casa, que Jesús me haga esto, que Jesús me compre aquello, me dé esto, me dé aquello. Dice Diab, los zorros tienen guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Imagínense. Yo no me imagino a un Jesús con bambas y montado en una carroza pues de la época, una TXL romana pues de ese entonces, pues, me refiero pues a algo ostentoso, viviendo pues en un palacio. No tenía donde recostar su cabeza. Y a quienes, por decirlo así, reclutó él, a quienes llamó, a pescadores, a un publicano, a un ex publicano, porque no creo que sea publicano después de eso. Algunos, pues, una vez me dijeron es que Mateo sustentó la misión un tiempo con el dinero de los impuestos. Y pues me lo dijo alguien, una persona cristiana. Pero eso no lo dice la palabra. Yo no me imagino a Jesús diciéndole, Mateo, retírese pues de eso de los impuestos, de publicano y eso, pero tráigase unas bolsitas. Vea, el corazón de Jesús, lo más noble. A Jesús no le importaba, porque Jesús sabía cuál era la dependencia que él en medio de su humanidad tenía del Padre. Él sabía que mal o bien, el que iba a proveer para él todos los días era el Señor. Y él decía, no tienen que preocuparse por lo que vistan, por lo que coman. Pues si el Señor del cielo sabe dar a las aves del cielo que ni trabajan ni hilan, y aún así, mire, vea, visten mejor que lo que pudo haber vestido el rey Salomón. Nosotros, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Su dependencia era total del Señor, de su Padre. Entonces, ¿cuál es la invitación? Estemos siempre poniendo nuestra mirada realmente en el verdadero evangelio. Si usted está yendo a una iglesia donde a usted le están predicando de que el evangelio es de que usted se llene los bolsillos de plata, de que usted pacte para que tenga un mejor carro, está en un lugar equivocado. El verdadero evangelio, y volvemos y lo leemos por acá,
capítulo, capítulo 10, versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, esa es la invitación. Veamos el verdadero evangelio, servirnos los unos a los otros, vivir en coinonía en nuestras congregaciones, en que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, amar al Señor sobre todo con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el verdadero evangelio. Venir a servir, venir a vivir lo que el Señor quiso decir de nosotros, vivir una vida honrosa. Hace poco conocí el caso de una persona, ya hay como un spoiler para que vamos finalizando, no sé si de pronto tengan preguntas o van a ir de pronto agregando ahí saludos en el chat. Conocí a una persona que nos llevaba una vida muy íntegra delante del Señor, pero igual se congregaba. Y lo tomo como ejemplo, no como para criticarlo, sino como un ejemplo para que nosotros tomemos como una especie de conciencia. Si usted tiene su esposa y usted tiene sus hijos, usted como hombre tiene el rol de proveedor. Pero no solamente es que usted provea en su casa, es que usted sea ese sacerdote sobre su hogar, es que usted sea esa persona de ejemplo, esa persona que todo el tiempo está dando testimonio. El varón es responsable en su hogar de llevar a su familia en camino a las escrituras y de camino a lo que el Señor está demandando de esa familia. El varón no significa que la mujer que está en sujeción no lo sea. La mujer es ese apoyo, o sea, entre los dos tienen que estar guiando esa familia hacia lo que el Señor quiere. Pero entonces no tiene sentido que si yo me congrego, yo esté haciendo cosas indebidas, por decirlo. Si yo me estoy congregando, yo no tengo que, y estoy confesando y estoy viviendo en comunión con el Señor y tengo una familia, yo no tengo que estar haciendo nada hablándole a otras mujeres. Yo no tengo que estar haciendo nada coqueteando con otras mujeres, porque no tiene sentido. Si usted si usted está viviendo una vida que honra al Señor, usted tiene que honrar primero también a su matrimonio, usted tiene que honrar a su familia. Saludos, God 1986 desde España, qué bueno hermano, que nos sigue desde allá. Y si no está casado, usted tiene que vivir una vida honrosa delante del Señor. Me pregunta God, si no está casado, usted tiene que vivir una vida honrosa delante del Señor. ¿Y cuál es esa vida que el Señor demanda de usted, que usted se guarde para esa persona que va a ser su esposo o su esposa mucho más adelante? Y referente a esta persona, tenía una vida deshonrosa delante del Señor, y es frente a eso, a que no respetaba su hogar. Con el contraste de otra persona que yo veía que era una persona no solamente que era proveedora de su hogar, sino que era una persona que también vivía una vida correcta delante del Señor y delante de su familia. Entonces, ¿de qué sirve que yo me congregue? ¿De qué sirve que yo profese ser cristiano? ¿De qué sirve que tal vez haga muchas cosas para que me vean, si realmente mi familia tiene un mal concepto de lo que yo soy? Si realmente mi familia sabe que yo no soy un verdadero cristiano, que yo voy allá a alzar las manos en la congregación y que muy bonito todo, y que en mis estados pongo prédicas y que en mis estados pongo versículos, pero que yo tengo una concubina, o que yo estoy por allá en vicios o en juegos, qué sé yo, espérate, yo bloqueo aquí ya lo bloqueé, no se preocupen que por ahí no falta el que, bueno, ya quedó bloqueado. Si yo estoy dando un mal testimonio, no tiene sentido que yo esté dando un mal testimonio delante de mi familia, que esté dando un mal testimonio de que supuestamente yo soy un cristiano y todo el mundo me está viendo haciendo cosas indebidas. Entonces vale más la pena que vivir el evangelio. Usted puede saber mucha Biblia, hay muchos que yo sé que acá, que bueno, eso me encanta, que saben mucho palabra, que son teólogos, que se inquietan, y eso no está mal, eso está muy bien. Pero antes que eso, nosotros tenemos que dar testimonio de que vivimos una vida adecuada delante del Señor. Entonces, poner primeramente los ojos hacia el Señor, hacia la misión, a lo que el Señor pide, a lo que el Señor demanda, que no es nada de riqueza ni nada. El Señor dice que nosotros no debemos preocuparnos, sino que debemos de tener primero puesta nuestra mirada hacia el reino de los cielos, y lo demás os será añadido. Si usted tiene cosas en su corazón pidiendo, por decir, que una cosa se le pueda dar, porque nosotros pues también podemos tener una comodidad, hay que pedirlo conforme a la voluntad del Señor, y yo sé que el Señor también sabrá darnos algo a nosotros, pero que esa no sea nuestra visión principal. Y como les decía, más que usted estar pidiendo,
muchas de las personas se acercan al Señor y dicen, ay, bueno, estas las oraciones. Porque la verdad, yo también cuando inicié por allá en el cristianismo, yo también hacía lo mismo. Uno empezaba, es que, ay Señor, vea que para mañana tengo que pagar esto y vea que tengo tal necesidad. Esas eran las oraciones habitualmente de nosotros, ¿cierto? Pero ¿cuántos se acercan delante del Señor con un corazón contrito y humillado y le dicen, Señor, he fallado? Señor, ¿qué puedo hacer yo como humano? ¿Qué puedo hacer yo para cumplir con lo que usted está pidiendo de mí? ¿Qué puedo hacer yo para ser más obediente? Señor, ¿cómo puedo hacer para salir de esta adicción? ¿Cómo puedo hacer para dejar ese camino pecaminoso atrás y hacer su voluntad? ¿Cuánto le decimos al Señor, Señor, ayúdeme a hacer su voluntad? Señor, ayúdeme a alejarme del pecado. Señor, ayúdeme a ser más paciente. God dice por acá, y yo me entregué antes de casarme a un hombre que me enredó diciéndome que si lo quería, que me entregara, y desde entonces después no me ha tocado un hombre. Eso suele pasar, por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual, en el cual hay disolución. Uno a veces, unirse con personas que no tienen temor del Señor, lo llevan a uno a cometer malas decisiones, a cometer errores. Por eso uno siempre tiene que casarse o buscar una pareja, una persona que tema del Señor. Porque si esa persona tiene por principio la palabra de Dios y honrar al Señor, esa persona no va a intentar hacerle daño a usted, porque sabe que si le hace daño a usted, primeramente está deshonrando al Señor de los cielos, y una persona que tiene temor de Jehová tiene que honrar primero a Dios. Entonces por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. No significa que los cristianos sean perfectos, pero por lo menos una persona cristiana sí le lleva mucha cansa a una persona del mundo. Una persona del mundo siempre va a buscar un provecho, sea en un hombre o sea en una mujer. Algún provecho estará buscando antes que honrar al Señor. Porque un cristiano se casa, básicamente también es por honrar al Señor. Me mintió, dijo que nos casaríamos, yo y el matrimonio. Bueno, sí, qué triste. Bueno, que una iglesia no sea un hospital de enfermos, que sea un hospital de enfermos, sino un museo de santos. Que realmente nosotros allá, a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace un pastor en una congregación? Un pastor es el portavoz de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra está aquí escrita. Vean, esta ya está desgastadita ya. Hay que darle a la lectura. Pero como ella es una palabra escrita, ella no puede saltar de acá y hablarnos. Y ella, de pronto, a darle como esa especie de interpretación, ella está escrita, pero hay que darle una interpretación. ¿Qué hacen los pastores juiciosos? Los pastores juiciosos se preparan en una academia, estudian, le dedican día, noche, bueno, y le dan para predicar la palabra de una manera expositiva y fiel. Entonces, cuando usted escucha a un pastor, realmente está escuchando, es la palabra de Dios en vivo y en directo, o sea, en altavoz. Eso es lo que se refiere una prédica, no ir a predicar. Yo por ahí hice un meme. Es que cuando el pastor empieza a contar historias, y es verdad, porque es que las historias del pastor, aunque son entretenidas, algunas que otras son testimonios, pues también quedan ahí como cortos, pero la historia de vida del pastor no se puede convertir en el evangelio, porque el evangelio es la palabra de Dios viva y verdadera, inerrante, toda suficiente, eficaz, que está aquí en las escrituras. No puede ser el testimonio de él, porque el testimonio de él no va a generar nada en nosotros. Va a generar que nosotros tomemos conciencia de algunas cosas, pero realmente lo que transforma, la única palabra viva que transforma los corazones es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y nosotros somos regenerados de adentro hacia afuera. Dice, hermano, yo estoy soltero, presénteme a una amiga. Hermano, ore. Yo siempre he dicho eso, cuando alguien me pregunta, yo estoy soltero, yo quiero una persona de Dios para mí, ore. ¿Que por qué no me la ha entregado? El Señor está preparando algo en usted, para que cuando usted reciba a esa persona, usted pueda estar en la mejor condición. No sé, si usted tiene que cumplir ciertos roles para poder estar en un matrimonio, que usted sea un proveedor, que usted sea una persona paciente, que usted sea una persona, no sé, ordenada. Hay muchas cosas que el Señor va a estar formando para que usted pueda compenetrarse con esa pareja que Dios va a poner ahí, para que el día de mañana ustedes no vayan a tener esas dificultades. Orar. ¿Cómo hice yo con mi esposa? Orar. De rodillas, Señor, yo quiero una mujer que le sirva a usted, una mujer temerosa. Porque uno muchas veces ora, bueno, o a veces no ora. Y cuando usted no ora y se mete con una persona X o Y, y tal vez usted la elige a decisión propia
pero usted no esperó la voluntad de Dios. Eso es lo que yo admiro de David, que David antes de ir a una guerra siempre consultaba al Señor. En cualquier situación usted se pone a mirar, dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, desciende que esta misma tarde los entregaré en tu mano. Usted siempre lo encuentra así en el libro de Reyes. Bueno, perdón, creo que en el de Samuel, que ya empezó como más, en primera de Samuel empezó ya el reinado, bueno, las batallas y esto, siempre los entregaba, pero porque él consultaba consulte antes de usted conseguir su pareja, para que el día de mañana usted no vaya a tener esa dificultad de que se casó con una persona que usted consideraba que amaba al Señor, que era cristiana, y se apartó de los caminos del Señor. O que peor aún, que le faltó al respeto, una persona que lo engañó, una persona que jugó con sus sentimientos. Entonces consulte al Señor, porque si el Señor elige por usted, usted va a tener un matrimonio honroso, usted va a tener un matrimonio como fue prometido a Abraham, de bendición y para bendecir. Dice, vamos a seguir leyendo por acá un poquito de comentarios. Javi, un abrazo, hermano. Usted supiera, este muchacho Javi, creo que tuve una conversación con interno. Hermano, lo estimo bastante y la verdad que le animo. Van muy bien, sigan el estudio de la palabra y para adelante. Dice, mi hija fue fruto de algo pasajero antes de conocer a Jesús. Y bueno, me fue mal porque la mujer con la que estuve no era mi novia ni nada. Tuvimos relaciones hasta que quedó embarazada. Eso suele pasar mucho. Y lo que yo digo son errores que uno comete en su humanidad. Y nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa desde que nuestros padres antiguos, Adán y Eva, porque todos descendemos de allá, cometieron ese error. Nosotros estamos ligados todo el tiempo a cometer errores. No significa que porque somos cristianos no vamos a dejar de cometer errores, sí, pero por lo menos ahorita nosotros tenemos el Espíritu Santo, que Él va a estar ahí redarguyéndonos y ayudándonos en ese camino, como para que no metamos tanto las patas. Pero sin embargo, nosotros antes de conocer a Cristo, algunos cometimos muchos, ¿cómo le digo? Los hijos no son errores, pero tomamos decisiones que no debían de ser en el momento adecuado, por decirlo así, porque los hijos son una bendición. Así se tomen en momentos que no sean indebidos. Los hijos, los niños nacen, los hijos de nosotros nacen por voluntad de Dios, ni siquiera por voluntad de nosotros. Y los hijos siempre serán una bendición. Entonces nosotros tal vez lo hacemos indebidamente, y cuando nosotros no quedamos con esa persona con la que tenemos los hijos, eso se le denomina un fracaso. O sea que, si hermano, usted pasó por eso, usted fracasó, y a raíz de ese fracaso hubo un dolor en su vida y en la vida suya. Y lo peor, que ese fracaso afecta directamente a los hijos que nosotros tenemos por fuera de un matrimonio o por fuera de la relación. Y eso se llama, bueno, tiene un término que lo define: desgracia paternal. Bueno, gracias Espíritu Santo. Se llama desgracia paternal, y esa desgracia paternal, tristemente, tiene que recaer sobre los niños, que a veces nosotros, con los niños que nosotros no podemos convivir, porque no nos entendimos, por decirlo así, con esas parejas. Toca orar mucho por los niños que están en esa situación, y sin embargo cumplir ese rol de padre y estar todo el tiempo enseñándole la palabra de Dios y guiándolos en ese camino del temor al Señor. Pero sin embargo es una situación donde nosotros tenemos que pagar muchos errores, y yo digo que uno de los peores errores, o de los errores más fuertes, es no poder compartir el crecimiento con esos niños, porque la verdad que sí es muy doloroso usted ver crecer a los hijos, pero no, en el caso de nosotros los padres, no poder estar con ellos, y en el caso de las madres, que todo el tiempo les estén preguntando, ¿y mi papá? ¿Y mi papá? ¿Y mi papá? Y es una situación muy compleja. Sin embargo, de la mano del Señor nosotros podemos soportar cualquier situación, y ahí sí aplica Filipenses 4:13, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, porque todos los hombres que conozco siempre se quejan de su sexo. Todo el mundo va a estar inconforme. Esa es la humanidad de nosotros. Todo el mundo va a decir que el otro tuvo la culpa. Entonces eso es muy de nosotros los humanos. No reconocer nuestros errores, que deberíamos de hacerlo, pero bueno, no lo hacemos. Gracias a Dios, mi hija está conmigo y está bien. Vea, perfecto, gracias a Dios que tiene la oportunidad de compartir con su hija Javi, y qué bendición. Vea, no tiene necesidad, no es maltratada, una bendición. Un corazón sanado no se acuerda del pasado. Sí, es verdad, nosotros igual tenemos que perdonar todo el tiempo, pero sí es lo que aprendieron. Hay que responsabilizarnos primero de nuestro propio pecado, claro. Totalmente, porque cuando una persona llega a Cristo, lo primero que tiene que hacer es dar ese paso de arrepentimiento. Eso fue lo que predicaron los profetas todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Arrepentidos. Usted ve todo el mundo, los profetas mayores y menores, hablando de arrepentimiento. Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, lo mismo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo el tiempo es el primer paso. Yo siempre lo he dicho, 2 pasos para el verdadero evangelio:
arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestra vida pasada y fe en Jesucristo. Y vivir una vida de arrepentimiento. No significa que usted no deje de pecar, sino que usted va a vivir una vida que va a estar honrando constantemente al Señor. Arrepentidos en Cristo y en fe, totalmente J.M. Offi. Después de eso se va ordenando todo espiritualmente, totalmente. El Señor, ni siquiera nosotros, el Señor lo va haciendo. El Señor va reconfigurando todo, el Señor va restaurando relaciones, el Señor va haciendo que nosotros dejemos atrás esa pecaminosidad de tal vez malas palabras, maledicencias, enemistades, contiendas. El Señor lo va haciendo todo y Él va poniendo en nuestro corazón todo, porque el Señor pone el querer como el hacer. Yo cuando estaba en los caminos empecé en los caminos del Señor, hay varias personas que el Espíritu Santo me traía a memoria y yo sabía que había tenido dificultades con esas personas y me tocó ir persona por persona y le diciendo, yo te ofendí en el pasado y te pido perdón y no quiero tener más este sentimiento hacia ti. Algunos denominan la carga de no perdonar a una persona como una deuda. Y dicen que usted tiene una deuda con esa persona y que hasta que usted no se acerca a esa persona y salda esa deuda, usted siempre va a estar todo el tiempo aquí pensando, tengo una dificultad con esa persona, tengo una dificultad con esa persona. Y eso básicamente es lo que hace el Señor, llamarnos a arrepentimiento y también a corregir esos errores que uno tuvo en el pasado. Dios me puso a prueba y me ligan puro baboso. Hay que seguir orando y tener también sabiduría a la hora de escoger. Ahora es un nuevo comienzo y sé que el Señor va a poner en mi camino una mujer buena para formar una familia y llenos de amor. Buena, como le dijo Jesús al joven rico, le dijo, bueno solamente es Dios. Aún así, cuando Dios le dé esa pareja a usted, esa esposa, aún así esa esposa no va a ser buena. Porque nosotros no podemos ser buenos. Nosotros somos llamados buenos, pero por lo que Cristo está haciendo en nosotros. Pero nosotros siempre vamos a estar llenos de errores y de pecado. Sin embargo, más que orar por una persona buena, hermano, ore por una mujer temerosa del Señor. Eso, hágalo así, verá. Señor, yo te pido por una mujer que te honre, que te sirva, que sienta esa pasión y ese deseo de seguir en este camino a mi lado, pero que no solamente esté contigo, Señor, o que te honre a ti porque está conmigo. O sea, no le sirve de nada a usted que usted se meta con una persona, que usted se case con una mujer, que porque ella lo vea a usted, que usted es cristiano y solamente por agradarlo a usted, no. Dese cuenta de que esa persona está con usted, pero porque esa persona amó primero al Señor y luego lo ama a usted y luego honra a su familia porque honra al Señor. Por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. Yo a mi esposa la conozco en la iglesia. Y yo porque digo en cierto modo cuando yo me senté a reflexionar y yo dije, me voy a casar con ella. ¿Por qué me voy a casar con ella? Y yo decía, primero tengo que casarme con ella porque ella ama al Señor y que lo está haciendo no por mí, sino porque ella lo ama. Y fue muy fácil, porque si usted la escoge de la congregación, ella es soltera y está yendo a la congregación, es porque está buscando ella el Señor. Pero si usted busca a alguien en yugo desigual y luego lo trae a la iglesia, esa persona generalmente, no digo que en todos los casos, pero generalmente está llegando esa su vida, pero para agradarlo a usted. Entonces, ¿qué va a pasar? Que está cimentada en la arena y no en la roca que es Cristo. Usted tiene que analizar eso muy sabiamente, que esté en la roca, porque cuando uno está ahí es inamovible, porque el Señor es el que pone eso en uno. El Señor es el que lo persevera a uno. Pero alguien sobre la arena, para que ustedes me entiendan, cuando viene la corriente, y la corriente son los problemas y las dificultades, el que está sobre la arena se mueve y la persona se cae. Es decir, viene la dificultad y la persona se aparta. Pero el que está cimentado en Cristo, viene la tormenta, viene la lluvia, viene el huracán, y esa persona va a seguir cimentado en Cristo, y eso es a lo que yo voy. Busquen una persona que tema al Señor, que esté cimentada en Cristo, para que ustedes puedan tener un matrimonio honroso, un matrimonio que sea bendecido y que sea de bendición para otros, porque no solamente el matrimonio es de bendición para ustedes mismos, a través del matrimonio de uno, otras parejas también llegan al conocimiento del Señor. Y se los he dicho porque en mi caso nosotros hemos ayudado o hemos aconsejado o hemos guiado a otros matrimonios para que vivan también un matrimonio que honre al Señor. Dice, me causa asombro cuando Dios le ordena a Oseas que tome una mujer fornicaria por esposa. Dudo que sea algo metafórico, pero medito mucho en eso y en la soberanía de Dios al ponerlo en esa situación. El caso con Oseas es un caso que yo digo que ningún hombre quisiéramos pasar. El tema de la infidelidad es un tema que yo digo que a un hombre o a una mujer le rompen el corazón totalmente. Es un tema
es un tema muy difícil porque es volver a tener esa intimidad con una persona que vos sabes que ya te falló. Y más en eso, o sea, en una intimidad se comparten demasiadas cosas. Entonces, en frente a eso, lo de Oseas, mis respetos, y por eso el Señor lo llamó como profeta. Los profetas tenían, o sea, en ese entonces, cuando habían profetas, tenían un don especial. Y ese don es que ellos podían oír la voz del Señor. O sea, el Señor les hablaba y ellos tenían esa misión de oír al Señor y de decir lo que el Señor les decía a ellos. Entonces, si usted oía la voz del Señor, tenía que haber algo muy fuerte en usted. O sea, la fe suya es muy fortalecida. Según nosotros tenemos, no digamos que mucha fe, pero si nosotros tenemos fe y nosotros audiblemente no podemos escuchar al Señor ordenándonos una cosa u otra que la hagamos. El Señor mismo, de palabra de Él, sabemos que la palabra es Cristo, o sea, que por medio de Cristo, por el Logos, llegaba la palabra del profeta y el profeta tenía que obedecer lo que el Señor estaba diciendo. Si es Dios mismo diciéndole a usted tiene que estar con esa mujer, usted tiene que estar con esa mujer. Porque es que la palabra del Señor no es para desobedecer, la palabra es eficaz y usted tiene que responder con fe. Entonces, lo de Oseas, más que todo, primero es una orden del Señor, esa es la soberanía de Dios como usted lo dice, muy bien. Pero sin embargo, ese caso fue usado como ejemplo también, porque Oseas tenía que comprender cuál era la infidelidad que todo el tiempo estaba viviendo el pueblo de Israel con el Señor. Porque vos ves siempre en o sea, casi que todo el Antiguo Testamento está, que el pueblo siempre se iba detrás de otros dioses, se iba detrás de ídolos, detrás de rituales paganos y se olvidaban del Señor. Y que el Señor una vez más los llamaba. Y una vez más, mire que Oseas pagó hasta un precio para que ella fuese nuevamente su esposa. Entonces es como el Señor hace como esa analogía entre lo que es el pueblo de Israel y entre lo que era la mujer de Oseas, que creo que se llama Gomer. Pero muy duro, una situación muy compleja. Y sin embargo, pues, algunos también dicen, es que no, si es que su esposa le falla, usted también tiene que ser como Oseas. Yo digo, un corazón de un cristiano tiene que tener la capacidad de perdonar, pero de ahí a volver a establecer algo con una persona, mi respeto. Eso tiene que ser un proceso muy, muy, muy fuerte y de mucho tiempo. Es muy duro porque es una situación muy compleja. Yo no he conocido a nadie en mi iglesia, solo hay puro viejo. Ore al Señor, el Señor obra maravillosamente. Si el Señor va a poner una persona en su vida, créame, que va a haber una persona que llega de otra iglesia a vivir allá al lugar donde usted está y usted va a llegar y lo va a conocer. Pasó en mi caso, un año después de ella haber estado en un encuentro y un año después la colocaron en un curso que yo estaba haciendo y la conocí ahí y fue mi esposa. El Señor obra misteriosamente por senderos que nosotros no conocemos. Pero uno tiene que confiar siempre en la soberanía y en la voluntad del Señor. No sean las cosas en el momento, en algún momento se darán. Rafa, un saludo. Ahí está Rafa en Brasil. Hey, Rafa, estos días me envió un videito pues de por allá, no me ha enviado nada. Un videito allá, Rafa bailando samba cristiana allá. que ya tiene una prometida brasilera. Lo felicito. Ojalá esa mujer sea temerosa del Señor, Rafa. Me pasó, ella iba a la iglesia por agradarme a mí, no por agradar al señor Robin, lo que yo le decía. Y si usted se mete con esa persona, bueno, no digo pues que tenga que ser así, pero generalmente salen y se van. Conocen, y cuando ya no estén como muy contentas o con usted o tengan una dificultad, salen y abandonan el evangelio. Porque no llegaron al evangelio realmente con la visión, sino que llegaron en búsqueda de otra cosa. Ese es el mismo corazón de los apóstoles, lo que ellos decían, el mismo corazón de Judas. Están llegando a Jesús con una motivación que no es correcta. Eso pasa. Bueno, yo caí en depresión, eso es muy duro. God, ¿cómo es tu nombre? Creo que es una mujer, sí. Eso es una situación muy compleja, pero hay que aferrarse al Señor. Yo sé que el Señor siempre nos da alivio en nuestros corazones, a pesar de cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo. Saludos desde Argentina, Liber. Por acá estoy leyendo los comentarios, no les deseo el mal, pero pura indiferencia. Es muy duro perdonar a una persona así, aunque God, deberías de hacerlo. En algún momento, si se te da la oportunidad de hablar con esa persona, decirle que, aunque pasó una situación muy difícil, usted quiere soltar eso y perdonarle, para que usted suelte esa carga. Uno quedarse con esas cargas no es bueno. Rafa, RD3DO, que es Rafa, yo lo conozco como Rafa. Rafa es un teólogo, pero ahí lo tienen, para que lo agreguen, R3D0-0X. Es un teólogo bueno,
y me ha defendido en debates con unicitarios, con testigos, mejor dicho, nos hemos dado la pela ahí enseñándoles doctrina, pero Rafa, muy bien hermano, lo veo conectadísimo con el Señor y para adelante. Hago un duelo, nos comenta Maggie Ruiz, hago un duelo de una relación de 3 años, intento sostenerme de Dios, pero me duele demasiado verlo. Oro por él y por mí, me hizo daño y se fue, y sé que no estaba con el Señor, no sé qué hacer. Maggie, eso es una situación muy compleja y realmente te digo que todos hemos pasado, o la gran mayoría hemos pasado por eso, y es un duelo. Realmente los psicólogos, aunque sabemos pues la diferencia que tenemos con los psicólogos, porque sabemos que ellos tratan de humanizar todo, pero los psicólogos hacen referencia a que cuando usted termina con una persona, es como si usted estuviese enterrando a esa persona, literal. O sea, como si esa persona se estuviese muriendo. Y por eso usted vive ese dolor en el alma, en el corazón, que usted todo el tiempo vive en una depresión. Tengo una amiga, que no voy a decir su nombre, que salió también de una situación, de un matrimonio, que él profesaba ser cristiano y él abandonó pues su hogar, sin decir ni más ni menos, ni de una excusa pues razonable. Y esa mujer ha pasado un tiempo de tristeza y un tiempo de agonía impresionante, porque básicamente es eso, es un fracaso que usted tiene en su relación. Pero yo digo, en ese momento usted dice, ¿qué hago? ¿Qué busco? Busco una ayuda, busco un psicólogo, refúgiese en el Señor. Yo no digo que usted no puede ir a su pastor, usted tiene que buscar una ayuda de un líder espiritual, vaya. Y tal vez coméntele eso, si usted está en una congregación seria y usted tiene un pastor que usted considere, sí, este pastor es un ministro del Señor, dígale que le ayude, y hay un proceso que se puede ir llevando para que usted vaya teniendo ese desapego, pero es muy duro. Yo la comprendo porque realmente es un dolor que es indescriptible, porque usted no le duele algo físico, pero es por dentro que usted tiene un desasosiego. Pero sin embargo, entregue todas esas cargas al Señor en oración, o si es posible, lo que yo le digo a muchos que me escriben, ayune por esa situación, aunque el ayuno, se lo revelo, el ayuno es para crecimiento espiritual, para que usted deje tal vez costumbres que usted no ha podido dejar en su vida, pecados que a veces son difíciles, o bueno, para fortalecer su vida espiritual. Pero usted también puede empezar a ayunar para que el Señor le ayude a lidiar con esa situación, porque realmente somos nosotros los que nos matamos la cabeza. Porque cuando uno está porque a una persona que tal vez no trabaja o estudia le da más duro un duelo, porque no tiene la mente ocupada, sino que todo el tiempo está pensando en eso. Entonces por eso es tan difícil. Pero sin embargo, ore al Señor y que el Señor le traiga la paz a su corazón también. Si algo me deja un mensajito por interno y oramos por eso, podemos orar por eso. ¿Cada cuánto haces live? Yo hago live estaba desjuiciadito porque es que nosotros estamos con JM Offi, que les voy a hacer por acá propaganda, JM Offi y Teología Precisa, y el hermano Giovanni Hernández. Nosotros estamos estudiando en el seminario y muchas veces nos queda muy pesado porque piden, pues, o sea, la carga académica es pesada, hay ensayos, hay resumen analítico especializado, hay muchas cositas que hay que hacer, mucha lectura del libro. Generalmente nosotros cada bimestre, pues cada 2 meses, nos estamos leyendo a veces de 2 a 4 libros. Por decir, a mí este bimestre me tocó leerme 3 libros. Entonces la carga académica es muy fuerte, pero generalmente estoy tratando de que hagamos los live los martes. Los martes más o menos a las 8, hagamos los live y aprendemos una porción bíblica, y a lo último podemos hablar temas así y vamos comentando entre todos, nos vamos ayudando. Yo digo que no es tanto como por uno decir, ay, venga para volverme famoso, o venga para que me conozcan. No. ¿Cuál es la misión? Mateo 28:19. Y predicar el evangelio y bautizarlo, hacer discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gran comisión, que nosotros no solamente es tener la página de Instagram, sino también predicar el evangelio, y que entre nosotros creemos comunidad, y que entre nosotros podamos apoyar los unos con los otros en oración, porque tenemos también situaciones muy difíciles en común. Y que algunos también, cuando quieran, me escriben por interno, si quieren contar algo, o si quieren también, ustedes también predicar, lo pueden hacer. Me escriben, miramos y lo hacemos. Pero los martes, vamos a empezar a hacerlo juiciosos, porque ya estamos en la recta final del semestre, a empezar a hacerlo los martes a las 8. Yo hace 5 años que no tengo intimidad con ningún hombre y juré ser como virgen para mi futuro esposo. Que bueno, eso pues igual es algo que lo haces a modo personal, y
Y no es algo pues que sume, como por decirlo así, temas como de salvación, pero es algo que usted hace delante del Señor y usted dice, yo voy a honrar a mi futuro esposo, primeramente a Dios, y voy a honrar a mi futuro esposo también con guardarme en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mi visión, de no tener esos momentos, por decirlo así, de pecado o de deseos con otras personas, porque me voy a guardar para esa persona que usted tiene para mí, Señor. O sea, el Señor conoce las intenciones del corazón y es algo muy bonito y realmente no lo hagas principalmente por el esposo que va a llegar, sino que hazlo simplemente porque vas a honrar al Señor y porque el Señor en su soberana voluntad tiene ese esposo para usted. De alguna manera de limpiarme, tranquilo, el Señor ya la limpió. El Señor le perdona, dice que el Señor arroja nuestros pecados al fondo del mar. El Señor se olvida de nuestros pecados, pero no como nosotros, digámoslo, nosotros los pensamos que se olvide, porque el Señor es omnisciente, el Señor todo lo conoce. El Señor siempre va a saber cuándo pecó usted o cuándo no pecó, ¿cierto? Pero ese olvida, cuando el Señor dice se olvida de nuestros pecados, es porque el Señor hace a un lado esos pecados que usted ya cometió y que no los va a traer más al presente, porque Cristo en su redención pagó por esos pecados. Entonces no se preocupe, ya el Señor le perdonó, no se preocupe por eso. Creerían que le honraría eso. El Señor lo honra que usted viva una vida íntegra delante de Él. Mi futuro marido. Bueno, vamos por acá finalizando. Vamos a mirar. Yo soy la que comenté en uno de tus videos que quería estudiar teología. Mi iglesia es medio pentecostal y he estudiado a tal grado que me identifico como bautista. Debería de cambiarme. Ya me acordé, sí, yo le dije que se conectara. Qué bueno que estudies teología. Estudiar teología, eso lo pone el Señor. Es como un deseo, una pasión, un hambre y una sed de aprender mucho más de su palabra y es algo muy bueno. Si el Señor la está capacitando es porque, o la quiere capacitar, es para que usted capacite a otros, para que usted extienda también el Evangelio, porque esto también es de interpretación y de llevar una sana doctrina. Pero lo que me dice acá de cambiarse de la iglesia, yo le digo, ore al Señor. La respuesta siempre se la va a dar el Señor, no se guíe por los hombres, porque nosotros tendemos a equivocarnos. Porque alguien le diga, cámbiese de iglesia, no es que usted... Yo sí le digo al que está en una iglesia donde todo el tiempo le están diciendo pacte, siembre, haga esto, cámbiese de iglesia, así se lo digo de frente. Pero si usted ve que en su iglesia, que es pentecostal, se está predicando la sana doctrina, que usted está yendo allá y están predicando la palabra de Dios tal y como es, que tienen puestos los ojos en el reino, porque hay iglesias pentecostales clásicas, que son iglesias de sana doctrina, son iglesias donde se está predicando la verdad. Entonces yo le digo, no se cambie, ore al Señor y pídale al Señor que le guíe o que le muestre si usted debe seguir allí o si usted debe estar en otra parte. Y el Señor en su soberana voluntad se lo va a hacer saber de alguna u otra forma. Pero no le voy a decir, como lo dicen de pronto esas denominaciones heréticas, ¿sabes qué? Solamente hay salvación en los testigos, solamente hay salvación en los mormones. No, por decirlo así, la iglesia que está adoptando una exclusividad en la salvación solamente en su iglesia es una secta. Esa es una de las características de las sectas. Entonces yo le digo, ore al Señor, busque en Él, sumérjase en la palabra del Señor, ayune también. Ayune y busque al Señor y dígale que el Señor le tenga esa respuesta de si usted debe continuar ahí, que usted va a tener un crecimiento espiritual, porque muchas veces el Señor nos llama a esas iglesias, porque el Señor nos quiere usar en esas iglesias, porque el Señor quiere que usted estudie y si hay malas interpretaciones en esas iglesias, que usted lleve la verdad con humildad, con prudencia. Entonces sí, el Señor siempre le va, como dice la hermana acá, el Señor le va a dar el camino a seguir. Bueno, mis hermanos, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo, espero que se lleven ese mensaje. El mensaje fue en Marcos, recuerden, Marcos 10 del capítulo 35 al 45. Y es que pongan realmente su mirada en Cristo, pero con la verdadera motivación. No sigan a Cristo porque Cristo les vaya a dar que una casa, que un carro, no. Lo material nada tiene que ver. Él dice, mi reino es espiritual, mi reino no es de este mundo. Él mismo lo dice, que no hagáis tesoros en el cielo donde el orinco y la polilla corrompen, sino que hagáis tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hacen los tesoros en el cielo? Viviendo una vida honrosa, una vida obediente delante del Señor. Los que están casados guarden de su familia, sigan adelante los varones siendo esos sacerdotes, las mujeres siendo esas mujeres que se sujetan a su marido porque su marido se sujeta a Cristo.
no porque su marido se sujete al mundo. Si usted se sujeta a su marido es porque su marido se está sujetando a Cristo y porque lo que él va a hacer no va a ser arbitrario, sino que va a ser bajo la mayordomía de la palabra de Dios. Entonces, para adelante, instruyendo a sus hijos, les recomiendo a los que están casados, no abandonen el devocional, lean una porción de la palabra en familia en la noche, porque la verdad que eso fortalece bastante la relación familiar. Que el Señor los bendiga, los llevo a todos en mi corazón, gracias por conectarse. A Good, que me gustaría saber tu nombre, no sé si de pronto, déjeme un mensaje por interno, porfa. Y a Maggie, sígase conectando y vamos a seguir estudiando los martes si Dios permite. Y a Javi, a Rafa, a todos, que el Señor los bendiga, a Juan Ávila, a los que no alcancé a saludar me perdonan. Y bueno, que el Señor los bendiga, un abrazo desde acá, desde Medellín, Colombia, y ahí estamos. Cualquier cosa, una duda que tengan o si necesitan preguntarme algo o hablar algo, ya saben que por el interno lo conversamos, me escriben por el interno y con todo el cariño, con todo el amor del mundo solucionamos. Que el Señor me los bendiga, un abrazo y les amo en el Señor. ¿Listo? Un abrazo y que Dios los guarde a ustedes y a sus familias.